Como muchos sabrán, Sonic Generations fue un título salido en el 2011 para celebrar el 20 aniversario de la franquicia. En él podíamos manejar a dos tipos de Sonic, el clásico y el moderno, cosa que en mi opinión me sigue pareciendo absurdo, ya que para mí Sonic sigue siendo uno solo. Seguimos, todo esto a lo largo de niveles sacados de anteriores títulos del erizo. Recientemente se ha vuelto a poner de moda debido al lanzamiento dentro de unos días de su remasterización. Este incluirá como novedad un capítulo aparte protagonizado por Shadow, motivo por el cual está llamando tanto la atención. Debido a su fama, Generation ha motivado a algunos aficionados a hacer su propia versión en forma de fangames, añadiéndole un toque distintivo. Uno de ellos busca imaginar cómo hubiera sido una edición de este juego si hubiera salido en una consola de 8 bits como la Master System, e incluyendo los niveles de las entregas que tuvo esta máquina. ¿Sientes curiosidad por ver cómo quedó? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Nuestro juego de hoy lleva por nombre Sonic Generation Deluxe Zone y busca mostrar cómo sería un Sonic Generation con gráficos, sonido y jugabilidad de 8 bits, aunque con resultados variados como veremos más adelante. El mismo fue desarrollado por el programador Xbooster hace aproximadamente unos 7 años, así que no hablamos de un fangame reciente. No cuenta con una pantalla de título ni tampoco con historia. Apenas empezar nos pide escoger entre Sonic o Tails, este último con demasiadas ventajas respecto al erizo, sobre todo por los diseños de los niveles. Nada más comenzar nos encontramos con un problema. La ventana donde se reproduce el juego es demasiado pequeña. Aunque con F4 se puede poner pantalla completa, la imagen pierde mucha calidad, como podrán notar. Este y otros detalles que consideraremos a continuación muestran que este fangame dista mucho de estar finalizado. De hecho, el autor en la página web de Game Hall coloca que está incompleto. La White Space, o la parte donde podemos escoger etapa, recuerda bastante a su homónima más avanzada, aunque con escenarios que se encuentran inacabados, como la perteneciente a Library Zone. Los gráficos mostrados, aunque no están nada mal, son inconsistentes, mientras que en algunas fases son demasiado buenos, más propios de consolas de 16 bits que una de 8 bits, con múltiples elementos en pantalla y muchos planos de scroll. En otras se presentan de forma más sencilla, asemejando a lo visto en la Master System. Mismo caso pasa con la música, mientras que algunas melodías suenan estilo chiptune, otras parecen más modernas o actuales. Aunque no están nada mal, son temas ya conocidos, así que no hay sorpresa. El control no tiene grandes variaciones, con Sonic y su icónico Spin Dash, y Tails con la capacidad de volar, movimiento que le da demasiada ventaja en este fangame. No hay opción de usar controles, así que toca usar Joy-to-Key como siempre. Los niveles se caracterizan por ser sumamente cortos y estar demasiado sobrecargados de elementos, como si hubieran querido meter muchas cosas en poco espacio. Además hay que andar con cuidado ya que existen pozos de la muerte. Entre los coleccionables existen 3 anillos rojos escondidos en los niveles, así como también esmeraldas del caos, pero debido a lo inacabado del juego, en algunas etapas se pueden agarrar y en otras no. Además, mientras que con Sonic es muy difícil hacerse con todos estos objetos, con Tails es pan comido. Como nota curiosa, no existen enfrentamientos contra jefes finales.
Una verdadera lástima que el proyecto siga inacabado, ya que la idea o concepto está muy bueno. En la página de descarga se pueden apreciar capturas de zonas no implementadas. En conclusión, un fangame que buscaba representar un hipotético Sonic Generation, pero con gráficos de sprite 2D estilo 8 bits. Aunque los elementos gráficos y sonoros están bien, no muestran coherencia, sin contar el diseño de los niveles y el desequilibrio de los personajes. Aún así, no es un mal juego, se nota que es un proyecto inacabado. Ojalá que el creador, Xbooster, decida terminar este fangame. De esta forma, tendremos una alternativa muy curiosa de jugar al Sonic Generation. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Generation The Lost Zone? ¿Te gustaría que estuviera terminado? ¿Tails está demasiado sobrado? Déjamelo saber en los comentarios. No puedo concluir sin antes enviar un saludo especial para Wenrose 1396, que me pidió que la mencionara en el siguiente video. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.